Y nos desafía con esta palabra, ¿no? Esta idea, personas de barro. Personas de barro. Y es verdad, puede sonar un poco provocativo, quizás te sientas un poco confrontado. ¿Cómo? Yo soy de barro, ¿no? Pero al final del día, al reflexionar en cómo Dios obra en nuestras vidas, cómo Dios incluso permite a veces que hayan quiebres, quebrantos, desobediencias, dolores, cómo incluso los momentos difíciles de nuestra vida van formando en nosotros su carácter. Y es una oportunidad también para poder realmente confiar y descansar en Él. La semana pasada, para quienes nos visiten, dejan contarles que Ignacio, un hermano acá, nos estuvo predicando acerca de Adán y de Eva, ¿cierto? Estas personas hechas literalmente del barro o del polvo, mejor dicho, del polvo en la tierra, y nos mostró este hermoso comienzo, cómo todo comenzó de manera gloriosa, lleno de amor, de armonía. Todo era perfecto en un comienzo. Pero también vimos que llegó un momento ahí por Génesis capítulo 3, en que Adán y Eva se rebelaron y desobedecieron al Señor, ¿cierto? Como este rechazo a Dios significó vivir a nuestra propia pinta y sufrir las consecuencias de eso. Así todo, terminamos con esta promesa, ¿no? En Adán y Eva, Dios no solo nos crea, sino también nos recrea. Nos vuelve a formar del barro, vuelve a construir un nuevo vaso, nuevas criaturas, prometiéndonos, ¿sabes qué? Llegará el día en que todo esto volverá a ser tan bueno como en un comienzo. Así que Dios es este artesano que trabaja con el barro. ¿Quién sabe cómo se llama el artesano que trabaja con el barro? Alfarero, muy bien. Dios es este alfarero entonces. Este alfarero que incluso cuando nos quebramos, Dios vuelve a restaurarnos. Ahora bien, déjame preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es para ti el verdadero problema del mundo? ¿Cuál es el problema con los seres humanos? Piénsalo bien. ¿Cuál es el problema que hay en el mundo? ¿Cómo es que la humanidad termina tan rota, ¿no? Tan dañada? Hay tantos problemas alrededor nuestro. ¿Acaso será que el principal problema por qué estamos quebrados como humanidad y hay tantas dificultades es el dinero, la plata, ¿no? Algunos dicen, no, ¿sabes qué? El problema es el odio, la violencia. Otros dicen, no, el problema es el materialismo, el egoísmo. ¿Por qué crees que las personas llegamos a hacer cosas tan terribles como lo que vemos a diario en la tele, ¿no? Y te pregunto esto porque vamos a estudiar justamente la historia de este hombre, quizás uno de los más famosos en la Biblia, pero que interesantemente tanto en su vida como en su contexto se parece mucho a lo que vivimos nosotros hoy. Acompáñame en esta oración para que lo que hablemos hoy realmente sea de ánimo, sea un recordatorio de quiénes somos delante de Dios. ¿Cómo somos? Oremos al Señor. Padre, gracias porque tu palabra es viva. Gracias porque desde el Génesis tú ya nos empiezas a hablar. Nos empiezas a mostrar cómo somos. Que de repente este concepto de ser personas de barro puede sonar chocante. Pero en el fondo, Señor, tú nos estás preparando. Estás formando en nosotros. Nos estás ayudando a entender cómo es mejor ver la vida. Cómo es mejor ver a los demás. Cómo es mejor comprender que incluso en medio del pecado, en medio de la maldad, tú vuelves a reconstruirnos y vuelves a hacernos de manera más hermosa, más bella de lo que éramos antes. Gracias, Señor. Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, ¿de dónde viene la maldad? Es fundamental pensarlo, ¿no? Si de hecho ayer hubo una guerra, contextos de guerra, violencia en el mundo. ¿De dónde viene la maldad? Según el relato bíblico, según lo que nos cuenta Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, cuando Adán y Eva disfrutaban de una vida plena y perfecta, su deseo de llegar a ser como Dios, ¿no? Su deseo de independizarse de Dios. Es que ya me da lo mismo la iglesia, me da lo mismo Dios, ¿no? Vivir para su propio beneficio
terminó dañándolo todo y dañándonos a todos. Y a medida que avanza este relato del Génesis, desde el capítulo 3 en adelante, vamos viendo cómo no solo Adán y Eva, sino sus hijos y sus nietos y sus bisnietos y todos los descendientes sufren las consecuencias de una nueva realidad de maldad, de pecado. Todos morimos, todos sufrimos, y hasta la pequeña Isidora que acaba de ser bautizada, ¿cierto? Algún día morirá y también sufrirá a causa del pecado. Sin embargo, la promesa de restauración desde un comienzo siempre estuvo presente. Dios dijo en Génesis 3:15 que un descendiente de Eva, un simiente de Eva, destruiría la maldad, pisaría la cabeza de la serpiente, terminaría con el pecado. Entonces la gran pregunta desde el Génesis 3 es: ¿quién va a ser ese descendiente? ¿Quién va a ser ese heredero, ese hijo, bisnieto que va a derrotar la maldad? ¿No? Y así avanza primero con Caín y Abel, quienes experimentaron de alguna manera la bendición de Dios, pero al poco camino sufrieron la maldad y hasta que Caín terminó matando a Abel, ¿no? En el capítulo 5 de Génesis que recién leímos, al comienzo, se nos cuenta una lista bien larga de personas, ¿cierto? Nombres extraños. No sé si lo viste. Nombres muy raros, pero lo más extraño de esta lista es que estos personajes vivían mucho. Y la palabra que más se repite es: vivió y murió, vivió y murió, vivió y murió. Como Matusalén, que vivió 969 años y finalmente murió. Las consecuencias de la maldad siguen, ¿no? Dañando. ¿Quién va a ser la persona que va a restaurar esto? Va a traer descanso. ¿Quién será ese redentor, ese rescatador, ese triunfador sobre el mal? Hoy vamos a profundizar en la historia de Noé, ¿no? Una historia que comienza en este capítulo 5, pero que termina en el capítulo 9. Así que yo les voy a pedir que tengan sus Biblias. Si no tienes Biblia, puedes buscar ahí en tu celular o puedes hablar con el que está al lado tuyo que quizás tenga una Biblia. Y vamos a hablar si Noé es o no es el descendiente. Qué fome. ¿Es o no es? Bueno, ¿es o no es el descendiente que va a derrotar a Satanás? Y vamos a ver que en cierta medida sí lo fue. Pero por sobre todas las cosas nos va a mostrar algo más glorioso de la redención del Señor. Mira cómo lo muestra la Biblia, ¿no? Dice así, Génesis capítulo 6, del versículo 5 en adelante. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda la inclinación del corazón humano tendía siempre hacia lo malo, hacia el mal, lamentó el Señor, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón por la maldad que había en el mundo. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano a quien he creado. Y haré lo mismo con los animales, con los reptiles, con las aves de los cielos. Me duele haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Y así es como comienza el versículo 9 contándonos la historia de Noé, ¿no? Un hombre justo, íntegro entre su gente, que anduvo fielmente con Dios. Y dice que Dios le dijo a Noé en el versículo 13: he decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a esta gente. Pero tú, Noé, construye este arca, ¿no? Entonces aquí está Noé, un personaje aparentemente bueno, que se portaba bien. Y vamos a profundizar en la historia de Noé en tres etapas, ¿no? En primer lugar, vamos a ver que Noé efectivamente es un descanso en medio de la maldad. Un descanso en medio de la maldad. Segundo, vamos a hablar de que Noé es una salvación en medio del castigo. Y en tercer lugar, vamos a ver que Noé es un desenlace que nos lleva a mirar a Cristo.
un descanso en medio de la maldad, una salvación en medio del castigo y un desenlace que nos lleva a mirar a Cristo. Y es que lo primero que quiero notar, y quiero que veas acá en el texto, es de que desde su nacimiento Noé estaba preparado para algo especial. De hecho, leímos en el capítulo 5 que su padre, Lamec, le puso un nombre súper sugerente, ¿no? Le puso de nombre Noé, que significa el que traerá descanso de nuestro trabajo, de nuestro cansancio, del penoso trabajo que Dios nos ha maldecido. Imagínate, ¿cómo será llevar ese nombre? Piénsalo un rato. Es como si tu hija se llamara Vacaciones, ¿o no? Como si tu hija se llamara Día Libre, feriado, no sé. Pero en realidad es un poquito más que eso, ¿no? Y no solamente un descanso de uno, sino va a traer descanso para toda la humanidad. ¿Cómo habrá sido para Noé vivir con esa mochila, no? Todos los padres, aquellos que son hijos, que tienen hijos pequeños, de repente ve al hijo y dice, wow, cuánta energía. Imagínense que Lamec ve a su hijo Noé y dice, él va a traer descanso. No sé cómo, pero de alguna manera nos va a traer descanso. ¿Cómo tú ves a los niños hoy día? ¿No? Esta gente veía en Noé como, wow, parece que este joven, este niño, nos va a cambiar la realidad, nos va a cambiar la maldición, va a traer descanso. ¿Será que tú ves a los hijos como una carga, como una mochila, como algo que te agota? Y no ves a los niños como realmente un regalo de Dios, ¿no? El punto en este primer punto es lo siguiente, ¿no? Noé estaba generando una expectativa grande, incluso para nosotros hoy día. Todos anhelamos descanso del trabajo, ¿no? Del agotamiento de la vida. Ahora bien, si Noé vendría a hacer este descanso, ¿cómo lo va a hacer? ¿De qué manera? Y vimos recién aquí en el capítulo 6 que Noé creció en medio de la maldad de toda la humanidad. Todo el cosmos, toda la tierra estaba dañada a causa del pecado. Y había toda clase de problemas, ¿cierto? Problemas entre el hombre y la mujer, problemas entre los hombres que se agarraban a pelear, problemas entre uno mismo que no sé quién soy, no sé para qué vivo, no sé cuál es mi propósito. Pero esencialmente había una fractura tremenda hacia Dios, ¿no? No quiero vivir creyendo que Dios existe. Y probablemente cuando pensamos en este cansancio y en este agotamiento que sentimos en la vida, precisamente podemos pensar en un Dios que permite el cansancio en tu vida, que permite el hastío, el agotamiento, para que de alguna u otra manera pensamos, pero ¿quién me va a descansar? ¿Será Noé? ¿Será las vacaciones? ¿Será el remedio? ¿Será la muerte? ¿O será Dios? ¿No? Noé, de alguna manera, con su propio testimonio, con su manera de relacionarse con los demás, con su manera de cultivar una fe y creerle a Dios, ya estaba haciendo de descanso, ¿no? A los demás. Porque es verdad, cuando tú conoces a alguien que tú sabes que es bueno, que es confiable, que es genuino, es una persona que te ayuda a descansar, ¿no? Imagínate. O sea, realmente conocer a un amigo, una amiga, alguien que tú digas, en él puedo confiar, me relajo. Parece que no era un poco así. Era un hombre justo, recto. Ahora bien, ese testimonio, de alguna manera, va a ser puesto a prueba. Y aquí, ¿cierto? En la vida de Noé significó nada más, nada menos que construir un arca para un diluvio que vendría, ¿no? Imagínate lo que implicaba poner su testimonio por delante. Decir, ¿sabes qué? Yo creo tanto en Dios, sé que es tan bueno, y también sé que Él ha hecho algo tan maravilloso en mi vida que voy a construir un arca, aunque no veo lluvia, aunque no sé si va a realmente inundarse todo esto, lo voy a hacer. Ahora déjame preguntarte para ti, en tu vida, ¿tú eres descanso en la vida de los demás? ¿Eres alguien confiable, genuino, que trae descanso en la vida de otros? ¿Cómo es tu vida?
¿Eres alguien que está estresando a los demás? ¿O eres alguien que realmente dice, wow, esta persona me da confianza? ¿De qué manera está siendo confiable y genuino? ¿No? Entonces aquí vemos a Noé, un hombre confiable, que nos muestra un testimonio que trae descanso en medio del diluvio. Pero vamos a ver ahora la segunda parte, ¿no? Una salvación en medio del castigo. Porque en el capítulo 7, un poquito más adelante, desde el versículo 1, se nos narra lo siguiente. El Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia porque eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Y de todos los animales puros lleva 7 machos y 7 hembras. Pero de los impuros lleva solo un macho y una hembra. Y ahí empezó Noé a hacer todo lo que el Señor le había mandado. Dice el versículo 6, Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces, para salvarse de las aguas del diluvio, entró en el arca junto a sus hijos y su esposa y todos los animales, pareja por pareja, macho y hembra, tal como el Señor se lo había mandado. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Entonces aquí vemos a Noé, ¿no? Que iba a ser el descanso enfrentado a algo terrible. Imagínense ver llover, llover, llover. Nosotros que aquí no llueve mucho, anhelamos lluvia. Pero que lluevan 10 días ya es raro. Que lluevan 20 días, pero que lluevan 40 días seguidos sin parar. ¡Wow! Noé estaba llamado a dar testimonio de su fe. Y es que precisamente lo que estaba ocurriendo para su propia familia, para los animales de la creación, terminaría siendo un descanso. El arca era un lugar de paz, de descanso en medio del conflicto. Y ahí podríamos decir, entonces la promesa de Génesis 3:15 de que Dios va a destruir la maldad, va a aplastar la cabeza de la serpiente, se está cumpliendo. Pero parece que no, ¿no? Dios dice al final del capítulo 7, en el versículo 22, pereció todo ser que habitaba la tierra seca y tenía aliento de vida. Y Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente. Todos fueron borrados, solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada 150 días. Qué tremendo, ¿no? Parece que la maldad estaba siendo destruida, pero que había un arca de esperanza, de salvación. Y quizás, yo no sé cuál es tu trasfondo de fe, pero es normal preguntarse, ¿por qué tuvo que castigar Dios de esta manera a todo ser viviente? ¿Qué era lo malo que estaban haciendo los seres humanos? Básicamente lo que estaban haciendo era vivir para sí mismos, para su propio beneficio, para su comodidad, para su placer. En cambio, Noé, este hombre que descansaba a los demás, estaba viviendo para servir a los demás, para traer descanso. Entonces yo no sé cómo tú vives tu fe cristiana, no sé qué piensas de la vida religiosa, pero déjame decirte que la vida del creyente debe ser como la vida de Noé, ¿cierto? Traer descanso a otros. Debe ser coherente, consecuente. Hoy día todos corremos el riesgo de vivir una vida individualista, ¿cierto? Ensimismada, vacía, solitaria. Incluso nosotros acá en la iglesia, venimos acá los domingos, nos vamos y cada uno hace lo suyo, gana plata para sí, vive para sí, para tener sus propios placeres. Pero la verdad es que no terminamos viviendo como un servicio a los demás, como un servicio a Dios. ¿Será que Dios me castigará por cómo estoy viviendo, tal como lo hizo con estas personas? ¿Será que Dios va a traer un diluvio terrible en mi vida? Y si es que no me aferro de un arca, voy a terminar ahogado. Mira cómo concluye esta historia del diluvio en los capítulos 8 y 7. Después de que se secó todo, Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció holocausto
de alabanza, de honra al Señor. Y cuando el Señor percibió este grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa en su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a los seres vivientes, como acabo de hacerlo. Y continúa en el versículo 12 del capítulo 9. Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal del pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ella aparezca el arco iris, me acordaré de este pacto. Me acordaré que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más se convertirá en un diluvio para destruir a los mortales. El arco iris, queridos, es el símbolo de que Dios te ama. Que por más que cometamos errores, por más que nos rebelemos, ¿no? Que queramos vivir para nosotros mismos, Dios jamás nos volverá a destruir. Queridos, Dios nunca jamás volverá a castigar a la humanidad de esta manera. Por más que sigamos cultivando maldad, dañando a otros, recibiendo el castigo de nuestros propios errores, Dios no te va a aniquilar, porque Dios te ama y quiere que aprendamos a vivir junto a Él, ¿no? Así como Dios estableció ese pacto en un arco iris, ¿sabes cuál es el pacto que nosotros como cristianos tenemos hoy día? No es un arco iris, sino es una cruz. En la cruz de Cristo, ¿no? Dios se acuerda y dice, yo no voy a dañar, no voy a maldecir, no voy a castigar a esta tal persona por lo que ha hecho, porque Cristo recibió el castigo en la cruz por ella. Escucha esto, ¿no? Noé construyó un altar para alabar a Dios por su protección. ¿Qué vas a hacer tú para alabar a Dios por lo que Él ha hecho por ti? Eso quizás sea tiempo de evaluar tu vida, de evaluar cómo estás viviendo. Recién bautizamos a la Isi, ¿no? Y uno dice, ¿cómo se relaciona el bautismo de la Isidora con esto de Noé? Quizás Isidora, puede ser, será un descanso. Anhelamos que así sea para los demás, para su familia. Pero dice el apóstol Pedro, en lo que acabamos de leer, él dice, Jesucristo sufrió en su cuerpo la muerte, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida y de ese modo predicó a todos los espíritus encarcelados, como en los tiempos de Noé, que desobedecieron, cuando Dios esperaba paciencia mientras se construía el arca. En esa arca, solo pocas personas, solo 8 personas se salvaron mediante el agua, el cual simboliza la salvación que también ustedes tienen. De esa misma manera que Noé construyó un arca y salvó a las personas, el Señor te dice ahora, yo muero por ti, para que tú vengas a mi arca, tú vengas a tener una relación conmigo y confía que no vas a sufrir, no vas a morir. De la misma manera que confiamos que Isidora no muera jamás, sino que confíe en el Señor plenamente. Así como Noé terminó siendo descanso para su familia, los animales, hoy nosotros tenemos un verdadero descanso en Jesús, ¿no? De hecho, en Jesús ya no tenemos miedo a la muerte, ¿no? No tenemos miedo a la vergüenza, no tenemos miedo al error, porque dice Romanos capítulo 8, en Cristo ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Él. Sin embargo, nos queda la última etapa, ¿no? Y esta es más breve. La etapa del desenlace en la historia de Noé. ¿Cómo ese desenlace nos lleva a mirar a Cristo? Porque después de haber sido rescatado del arca, ¿cierto? Después de haber construido este holocausto, Noé lamentablemente se aprovecha de la palabra descanso, ¿no? Y en buen chileno se pasa para la punta. ¿Saben cómo lo hizo Noé? El capítulo 9 lo narra. Y dice que Noé se dedicó a cultivar la tierra después. Y plantó una viña y bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su tienda de campaña. Generó todo un revuelo con sus hijos. Cam vio su desnudez y fue a contárselo a sus hermanos y avergonzados
cubrieron la desnudez de su papá sin verlo, ¿no? Noé terminó despertándose y maldiciendo a Canaán, indignado por lo que había pasado, ¿no? Y es interesante pensar en este evento, ¿no? ¿Cómo concluye la historia de Noé? Porque de alguna manera Noé termina igual que Adán y Eva, desnudo, avergonzado por su desnudez. Como que la palabra descanso se apoderó de él y terminó haciendo lo que hace alguien que se manda a vivir la vida, ¿no? No está malo, desde luego, beber vino. No está malo celebrar, descansar, tener vacaciones. Lo que está malo, queridos, es dejar de lado a Dios en tu vida. Y el punto es precisamente ese, ¿no? El simbolismo que refleja la vergüenza, la maldición. Como que al final del día, Noé había sido creado para traer descanso, para bendecir la vida de los otros. Y terminó realmente viviendo para su propio beneficio, para su ambición personal, para su descanso. Nosotros, queridos, como iglesia cristiana, como una iglesia protestante, reformada, el ejemplo de Noé es fundamental tenerlo presente. Porque las personas, por más que tengamos cosas buenas, yo mismo, por más que pueda hacer cosas muy positivas, de alguna u otra manera terminamos fallando. Así que el protagonista de nuestras vidas, el protagonista de esta iglesia, de mi vida, debe ser el Señor Jesucristo. Yo me equivoco, tú te equivocas. Noé se equivocó. Jesucristo jamás se equivocó. Por eso el Evangelio habla de que Cristo nos dice, ustedes no pueden resolver el problema del descanso, ustedes no pueden dejar de pecar, no pueden dejar de cometer errores, pero yo voy a morir en la cruz por ustedes, para que así sean limpios. Entonces Noé termina siendo este descendiente de Eva, que por un momento demostró descanso, pero terminó fallando a su propia familia. En cambio, Jesús es este descendiente perfecto de Eva, de la mujer, este Noé perfecto, que no solo Él trae descanso a nuestra vida al perdonar nuestros pecados y entregar perdón, sino también Él construye un arca. Y no es un arca, un barco, sino Él construye su iglesia, ¿no? Él construye su iglesia celestial para que tú vengas a ser de bendición a otros. Nosotros no venimos acá porque queremos ser más especiales que otros, sino nosotros venimos acá para escuchar la voz de Dios y saber que somos rescatados por fe, creyendo que hace 2000 años atrás Jesús murió en la cruz para darnos vida eterna. Dice Hebreos capítulo 11 que por la fe Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por fe. Así que, queridos amigos, hermanos, la fe en Cristo es la que nos permite ser llamados justos, santos, salvos. Noé no fue justo simplemente porque se portó bien. De hecho, vimos que terminó curado, ¿no? En pelota. Noé fue justo porque le creyó a Dios y tuvo fe. Confió en que la salvación viene del Señor. Déjame preguntarte a ti, ¿en qué? ¿En quién estás creyendo? ¿Puedes creer en ti mismo, en tus fuerzas? Déjame decirte que eso no te motivará de corazón para amar genuinamente a los demás, ni te salvará finalmente de la muerte. Puedes creer en cosas materiales, en las riquezas, en tu carrera, en tu trabajo, pero todo con el tiempo se desvanece, se pierde, ¿no? Yo te invito a que creas en Jesús como este verdadero y perfecto Noé, ¿no? Como el verdadero y perfecto arca de salvación, como quien te limpia y te purifica para amar genuinamente a Dios y amar a quienes tú amas. Oremos. Señor, gracias porque en Noé vemos un hombre desafiante, ¿no? Un descanso en nuestras vidas, pero que cometió errores y que por sobre todo anunció de que era necesario que viniera un mejor Noé, un Noé perfecto, completo,
que no se iba a pasar para la punta, que no iba a terminar abusando del llamado que tú habías hecho, sino que como un cordero obediente fue a la cruz a moler su propio cuerpo por nosotros, a derramar su sangre por nuestros pecados, a limpiarnos de toda maldad, a darnos ropas nuevas, ropas limpias, ropas purificadas, para que ya no tengamos culpa de lo que hicimos ayer, para que no andemos mirando los errores de los demás, para sentirnos mejor nosotros, sino para que ahora, Señor, podamos vivir libre para ti, en alabanza y en honra. Te lo pido, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.